Bienvenidos hoy, 18 de enero del 2022. Tenemos el agrado de tener como invitada de hoy a nuestra compañera Gisela Ariza, que nos va a compartir el tema cómo impactar a mi familia en medio del desconocimiento de ellos. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias le doy a Dios por la oportunidad que me da en este tiempo de poder llegar a cada uno de ustedes y me permita pues usar las palabras y el mensaje que Él realmente quiere que sea divulgado. ¿Cómo impactar a mi familia en medio del desconocimiento de ellos? El desconocimiento de Dios. Este título me impactó tanto a mí porque me pregunté, ¿qué tan duro es estar en desconocimiento de Dios? ¿Qué tan duro es no conocer de su amor, de su bondad, de su poder, de su inmensa grandeza, de su gracia, de su misericordia? No conocer de ese Hijo y no saber de ese Espíritu Santo. Sé que ellos creen que hay un Dios. Mi familia, sé que mi familia cree que hay un Dios. Lo pienso así, yo los escucho. Pienso que ellos no saben es cómo podemos llegar a Él, de qué manera llegar a Él, cómo Él se nos puede manifestar. En gran parte veo qué es lo que ocurre con las diferentes creencias, es decir, cómo nos hemos criado, cómo nos hemos levantado en cuanto a las religiones, los conceptos que hemos venido heredando, porque sí, clarito estoy de que no se trata de una religión, porque Dios no es religión, pero sí sé que hay estructuras o congregaciones que estar allí es como más relajado, es un lugar más relajado que otro. No existen tanta presión o tanto compromiso como existe entre uno y otro, otras congregaciones. Voy cuando quiero, no es algo con lo que yo tengo que cumplir o sentirme parte de ella. Voy de acuerdo a una celebridad, si hay que celebrar alguna festividad o algo, ahí es donde yo acudo a la iglesia o a la congregación. Aquella con la cual no me tengo que comprometer. Entonces, pienso que eso también como que los relaja a ellos en cuanto a mi familia, ¿verdad? Los relaja y no se comprometen, no sienten, no viven lo que son las cosas de Dios. Al buscar el término impactar, me dice que es una fuerte impresión. Impactante me dice que da origen o motiva un impacto impresionante. Para mí, a mí Dios me impacta, que es lo que yo quisiera transmitirle a ellos. Las cosas de Dios me impactan, todo lo que tiene que ver con Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Eso es algo que para mí es impactante. Cuando impacta, cuando eso te impresiona. Y entonces estar en las cosas de Dios es impresionante. Esto es lo que le hace falta a mi familia. Ese impacto que produce conocer de Dios y de todo eso que mencioné antes. Ese amor, esa bondad. El conocer de ese poder, esa grandeza, la majestuosidad de Dios, toda su gracia y la misericordia que Él derrama sobre cada uno de nosotros. El reconocer que Dios creó y diseñó, de acuerdo a su perfecta voluntad, todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, eso es algo que ellos quizás desconocen. Ellos piensan que fue porque mamá y papá estuvieron allí presentes, ¿verdad? Pero no,
no sienten que son un diseño perfecto. Ay, perdón. No sienten que son el diseño perfecto de Dios. En mi familia, mi esposo, mi hijo, también incluye a mis seres queridos, a los amigos, a los compañeros de trabajo y a aquellas personas allegadas. Puedo ver que en ellos que por desconocimiento es la falta del dominio, la falta de la comprensión, la falta del entendimiento y la falta de confianza. Es lo que surge por el desconocimiento. En desconocimiento desconozco el amor de Dios, el sentir lo sublime de Él, lo tierno y compasivo que es, lo verdadero y honesto, saber que es Dios, que Dios es lo más puro y santo que existe. Yo con algo que, yo, Gisela, con algo de conocimiento, porque no me lo sé todo, y estando en la carne o dominada por ella, suelo fallar, suelo faltar a todo esto tan sublime de Dios, a todo eso puro y verdadero, ¿verdad? Que viene de Él. Pero en conocimiento, ¿cómo les explico? En conocimiento tantas personas podemos actuar como si no conociéramos de Él. No sé si me doy a entender. Actúan como si jamás hubieran escuchado algo de Dios. Porque nos falta, aún así nos falta el dominarnos nuestras emociones. No es extraño porque lo veo como algo que viene de Dios. Es parte de la prueba o del propósito de Dios. Que nos sintamos o que hagamos cosas que realmente nos hagan despertar. Esos errores nos hacen fallar y nosotras mismas nos podemos, en conocimiento, podemos discernir los errores, las fallas y las faltas. Podemos pedir perdón y estamos conscientes de que hay un Dios que nos salva, que nos sana y que nos ayuda a salir de ese abismo. Pero el que está en desconocimiento no lo conoce y se puede hundir más. Es allí donde siento que me ha tocado a mí con mi familia poder actuar para ayudarlos, para abrir su conocimiento, para abrirles conceptos de cómo actuar en conocimiento de Dios. Y como parte de ese impacto que debo causar en mi familia es tener presente a Jesús y colocarlo en medio de mi familia, de mis situaciones. Colocar a Jesús en el centro de mis sueños, de mis inquietudes. De que sea Él, Jesús, quien cambie, quien transforme, quien guíe, quien limpie, quien purifique, el que renueve y restituya todo, todo, absolutamente todo lo que está a mi alrededor, todo lo que pertenece a mi territorio, todo lo que está dentro de mi atmósfera, todo lo que compete a mi familia. A muchos les cuesta creer en todos los milagros que Dios ha hecho. Incluso dudan de la gracia que Dios tuvo con aquella Virgen, con la Virgen María, para que en ella naciera Jesús. Es algo que a mí me impacta. Dudan que sea Jesús quien vino a perdonar las culpas y los pecados, que vino a salvarnos. Ese es mi temor. Pero gracias a Dios, el desconocimiento de mi familia no los lleva a eso. Ellos saben que existe un Dios. Lo que no saben es lo que es capaz de hacer ese Dios por ellos. Yo sé que está conmigo Dios, que me quiere, me perdona y me ayuda a seguir esforzándome, que yo sea valiente, me inspira para que yo siga luchando y perseverando
día a día, una y otra vez, cada instante de mi vida. Es por ello que la labor que debo tomar, la tarea que siento que tengo asignada, es tocar, hablar e impactar a mi familia de todo lo bueno que viene de Dios. Llegar a ellos con esa sabiduría, con esa humildad, con esa mansedumbre. Despertar y alimentar sus corazones, aclarando conceptos en cuanto a las cosas de Dios y todo lo bello que Él tiene para nosotros como familia. Ruego a Dios por un hogar bendecido, donde mi familia y yo honremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que haya alabanza de continuo en continuo. Aplicar cada uno de los mensajes de Dios. En ocasiones, con estas parábolas, también he podido llegar a ellos y a algunas amistades también. Por ejemplo, me recuerdo una ocasión, una amiga me pidió algo y me dijo, ay, no, mejor no, porque eso no se va a lograr. Y yo le dije, mujer de poca fe. Ella me miró y me dijo, tienes razón, hay que tener fe. Y logramos hacer lo que supuestamente, según ella, no se podía. Y me dijo, tenías razón, Gisela. Yo es que Dios no falla. A mi esposo muchas veces le he dicho, hay que confiar y esperar. Es la voluntad del Señor. A mi hijo, honra y respeta a tu padre y a tu madre. Eso te llevará lejos. Yo me he puesto en la brecha y he suplicado por este hombre, por mi esposo, por ese sacerdote del lugar, por ese ejemplo para su hijo, tal como lo dice su palabra, porque yo sé que pidiendo a Jesús es como voy a alcanzar mis otras metas. Así como he alcanzado las anteriores, así como Él ha estado conmigo antes, Él seguirá estando ahora con mi familia. Dios me permitió entrar y pertenecer a su rebaño. Y como parte de Él, debo cumplir todos y cada uno de sus mandamientos, siempre creyendo y confiando, esperando que se haga según su perfecta y santa voluntad. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Y si Él nos ha traído aquí, es porque tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir buscando y tenemos que seguir creyendo y esperando en Él. Pude recopilar en Proverbio 3 los versículos 5, 6, 7 y 8, del 5 al 8. El 5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es algo que día a día me lo tengo que como que comérmelo y digerirlo yo, porque no es con mi imprudencia, es de acuerdo a la voluntad y al concepto de Jesús. Y es lo que yo tengo que hacer para con mi familia, con mi esposo, con mi hijo. El 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si hay algo torcido, si hay un corazón insensible, si hay una mente que no cree, todo eso será transformado. Él va a enderezar mis veredas. Todo me lo va a transformar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo no puedo llegar con la más sabionda, yo no puedo llegar con esa altanería, ni puedo tratarlos a ellos como que son los que menos porque desconocen. Muy por el contrario. Ya aquí lo he aprendido, porque no es que no lo hacía.
lo he aprendido a esperar en Dios, a esperar en Jesús, a esperar que el Espíritu Santo está conmigo y Él es el que me ayuda a manejarlo todo y a utilizar las palabras y los conceptos en el momento oportuno. De hecho, a veces no lo logro en el momento que debo, pero sé que Él está allí poniendo su mano para enderezar. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Yo no debo seguir en promover las diferencias, las discordias, las discusiones. No debo participar en ellas. Si hay algo en que yo no creo o no es, en estos días recuerdo que papá e hijo estaban discutiendo algo y estaban alzando la voz. Para mí eso es un irrespeto. Y yo me paré y dije, bajen la voz. Uno es el hijo y acepta lo que yo le digo, porque soy su mamá. Pero el Señor dijo que él no es ni un chiquillo para que yo lo esté regañando. Yo me di la vuelta, no dije más nada. Pero no deja de tener la razón. Yo no debo hacer esos comentarios estando los dos presentes. Me costó aprenderlo, de hecho alguien me lo dijo, me abrió los ojos, porque hasta así trabaja Jesús. Él te manda las luces, Él te abre los caminos, Él está ahí como lámpara para tus pies y te hace ver los errores. Entonces me di cuenta de que no lo debo hacer. Están cosas tan llanas como esas, tan sencillas o simples que se ven. La ira, de hecho, sí, el conflicto bajó, pero uno se molestó conmigo, que tampoco quiero que se molesten, ¿no? Pero lo dije en ese momento, pero todo se aplacó. Bajaron, no se gritaron más. De hecho, ya no se gritan. De ese momento para acá ya no lo están haciendo. Y siento pues que de alguna manera, quizás no lo hice de la mejor manera, ya sé que no lo debo volver a hacer, pero sirvió en el momento porque le dije igual tienen que respetarse. Yo luego hablé con mi hijo y le dije, usted no puede hablarle así a su papá. Ese es su papá y usted lo tiene que respetar. De hecho, a mí también me tienes que respetar, porque si tú te pones a discutir con tu papá, me estás respetando a mí también. Entonces, hay que respetar a papá. Ustedes son, no sé si porque ya se siente adulto o grande, él cree que puede tener esa confrontamiento con el papá, de verse de tú a tú. Entonces es la parte que yo le digo a mi esposo, tú eres su papá, tú no eres su amigo. Así que esto, en ese sentido, pues, dice el versículo 8 de Proverbios 3, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. También me ha llenado mucho lo que es Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto lo veo desde el punto de vista de los consejos. Yo le pongo un consejo, o puedo incluso, porque también me ocurrió con un hermano que por muchos años estaba distante de mí, y recuerdo que fui a abrazarlo en un momento dado, ya hace ratito, y él me rechazó el abrazo delante de mucha gente. Pensé que con ese abrazo podíamos reconciliarnos,
o conciliar si la relación de hermanos o retomarla, pero él me rechazó. Y lo dejé así, pues. Me tocó en ese momento. Yo no tengo resentimiento contra él. De hecho, nunca hice nada para que él estuviera en contra mía. Pero no sé qué pasó por su mente o no sé qué se le habrá ocurrido, cosa que tampoco sé. Pero está distante de mí. De cierto os digo, dice en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, este versículo lo tomo como que todas las cosas negativas que pueden estar ocurriendo en mi familia, todo lo que el enemigo, el maligno, Satanás, haya levantado en contra de mi familia, Dios me da el poder para atarlo en los cielos y en la tierra, para que eso no tenga cabida, para que yo lo pueda rechazar, para que mi familia siga en paz. Y si quiero paz, quiero amor, quiero fraternidad en mi hogar, con mi familia y con todo lo que me rodea. Entonces eso es lo que yo voy a reclamarle a Dios y es lo que voy a atar en mi casa. Es lo que voy a hacer que se desate en mí, en el cielo y en la tierra, para mí y los míos. Porque lo que quiero es que reine Dios en mi hogar, que reine Dios en mi vida, que mi esposo sea el sacerdote del hogar, que sea el proveedor de su casa, que sea esa, y yo ser esa ayuda idónea también, ¿ves? Entonces, eso es lo que nos ocurre cuando estamos, si están en desconocimiento, procurar o preocuparme por llevar el conocimiento o llevarle el mensaje a ellos. En Romanos 14:18 dice, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Creo que se dice solo, se explica solo este versículo y también se siente bien cuando uno sirve a Dios, ver cómo Cristo de alguna manera te recompensa, de alguna manera no, totalmente recompensa todo tu entrega, toda tu dedicación, todo lo que hace por honrar su nombre, por alabarle, por buscarlo. Por más que nosotros como seres humanos, como personas, sintamos por deuda, por escasez, por conflictos, por iras, por contiendas, porque un mejor salario, por un empleo, nos sintamos chiquititos o poquita cosa. Solamente el pensar en que está Dios con nosotros, eso nos engrandece, eso nos ayuda a seguir adelante, eso nos da esa esperanza de salvar a la familia, de preocuparte por ella, de velar por ella, de entregar a tu familia a las manos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, que permanezca al lado de cada uno de ellos. Yo creo que es la mejor herencia, creo, no, estoy segura, o creo de creer, confirmar, es entregarla a la mano de Dios, es lo más seguro que tenemos para nuestras vidas, para, para seguir adelante y más allá, porque la palabra lo dice, serás bendito tú y tu generación. Y venimos viendo que desde Abraham, todas las generaciones de la descendencia de Abraham para acá, esto ha sido bendita. Y yo quiero que mi familia sea bendita. Le pido a Dios por mi familia para que sea bendecida. Y también goce de todas las bendiciones de Dios. Mi hijo, mis nietos, mis tataranietos, los nietos y bisnietos de mi hijo, y los nietos y bisnietos y tataranietos de mis tataranietos también. En nombre de Jesús.
así lo espero. Hay otras citas bíblicas que también me impactaron. Está Romanos 15, del 1 al 2, dice, agrada a tu prójimo, no a ti mismo. Los que somos fuertes en la fe, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para que puedan crecer en la fe. También he aprendido que lo que aquí dice, todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo. A veces nuestro prójimo nos falla. A veces nuestro prójimo nos da duro. A veces nuestro prójimo nos mete la zancadilla. ¿Cómo actuamos con ese prójimo? ¿Cuál es nuestra respuesta? Todo eso yo he sentido que como yo soy con mi prójimo, independientemente de lo que me haya hecho, eso es lo que voy a recibir de mi familia. Como yo trato a mi prójimo, es como mi familia me va a tratar a mí. Entonces, por eso he aprendido que por más que el prójimo me meta el pie, me pise, me diga, me hable mal, yo he aprendido a menguar eso, a ignorar. A veces sí como que, pero siempre al final le digo, Dios mío, quítame esto de mi corazón, sana mi corazón, que yo no tenga que pensar más en esto. Miren que digo mi corazón, que yo no tenga que pensar más en esto. ¿Por qué? Porque el corazón, si tengo mi corazón así como deteriorado, triste, acabangado, mi mente también se va a caer y es lo que Dios no quiere. Es lo que Dios no quiere, que yo tenga resentimientos, ni rabia, ni rencores. Y es más, si guardo esas cosas, si las reservo, ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿O cómo Dios me puede escuchar? Entonces lo ideal es tener mi corazón limpio para yo poder recibir de Dios y dar a mi familia de las cosas de Dios. Gracias. ¿Pregunta? Gracias, Gisela. Ahora abrimos los micrófonos para que te preguntemos. Adelante. Hola, buenas noches. Gladys, Yo quiero adelante. saber, sí, quiero saber nada más cómo era el título de la charla, que no me acuerdo. ¿Cómo Ok. impactar a mi familia en medio del desconocimiento de ellos? Ok, gracias. ¿Cómo no? Gisela, quisiera que me leyeras Proverbios 3, del 5 al 8 nuevamente. Te voy a hacer unas preguntas en base a eso. Ay, se me fue. 3, del 5 al 8. Ajá. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Hasta ahí. Ok. Hasta ahí. Tú misma, en la intervención tuya, estás diciendo que hay situaciones que tú desconoces, que no sabes cómo manejarlas muchas veces y que realmente eso muchas veces provoca que hayan ciertas situaciones que se dan porque no las manejas como debería ser. ¿Es correcto lo que te estoy diciendo? Sí, de hecho sí, puse el ejemplo de cuando salí y les hablé que bajaran la voz. Ajá, entonces vamos a leer en este momento. Yo le pedí a Maribel que me preparara Deuteronomio 6,
y quiero que me lea el Deuteronomio 6, los versículos que le dije, y vamos a tratar en el nombre de Jesús de encontrar la guía correcta y la forma en la que te debes manejar para que las cosas se ordenen en tu casa, no como Gisela quiere, sino como Dios quiere. Amén. Tienes que entender que el sacerdote es tu esposo y tu trabajo es guiar hacia esa situación en la vida de tu familia, sobre todo por tu hijo, y te lo voy a ir diciendo a través de la palabra. Hay una cosa que a mí hace años me impactó cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, y por eso aprendí a leer los 5 libros importantísimos de la ley de los judíos, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos son los 5 libros en que ellos basan las enseñanzas que Dios les ha dado para poder ser sostenidos y guiados por el Señor como pueblo en todo momento. Tanto es así que a mí me acuerdo que me regalaron un rollito que se llama Mezuzá. Así se llama la ley hebrea. El Mezuzá es un rollito que ponen los judíos en las puertas de su casa. ¿Qué contiene esa referencia de ese rollito como símbolo? Los 5 libros de la Biblia, que son los que te acabo de mencionar: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para ellos es importantísimo entender todo lo que se tiene que mover dentro de sus hogares, tomando en cuenta siempre que el Señor guía sus caminos, sus pasos, para que todo se dé como debe ser en el nombre de Jesús. Entonces quiero que me lea el Maribel, el Deuteronomio 6, las citas bíblicas que le dije, y vamos en esa forma a ir interactuando tú con todos los demás, para que te des cuenta que la falta de conocimiento es lo que impide que seamos libres y que podamos comprender y entender lo maravilloso de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando no lo queremos ayudar, sino cuando intentamos hacer que Él nos ayude en nuestros procesos y tener victoria por esa situación. Entonces, por favor, Maribel, léeme lo que te dije. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo te escuché cuando tú dijiste en algún momento, creo que fuiste tú, no estoy segura, pero lo voy a decir, que tú ponías los aires de tu casa con la protección de Dios, para que en todo momento Él se moviera poderosamente y lograra que todo lo que necesitabas en tu hogar, Él lo fuera dando. ¿Es correcto o no? Yo mencioné algo de mi atmósfera, Exacto. Así mismo fue. Eso, los aires, la atmósfera, donde tú los ponías en las manos del Señor. Correcto. Entonces, acabo de pedirle a Maribel que lea, y lo vamos a ir leyendo versículo por versículo. Hay otros más que le di a ella para
interactuar contigo y creo que tenemos suficiente tiempo porque son las 7 de la noche y tenemos hasta las 8 de la noche para que en la enseñanza tú puedas lograr entender lo que necesitas recordar para lograr que ese mesusá espiritual que todos queremos tener en nuestras casas, para lograr que las cosas se den como deben ser dentro de nuestros hogares, se pueda cumplir en nuestras vidas como gentiles de Dios, aunque no seamos directamente judíos. Hasta ahí estamos claros. Totalmente. Entonces, empieza Maribel y léeme, por favor, el versículo. Tú leíste en Proverbios 3, el 5, donde decía que tenías que ser inteligente. Inteligente para lograr que las cosas se movieran en tu casa, para poder lograr que tu hogar se manifestara con la bendición de Dios, sin tu fuerza, sino con las fuerzas de Cristo, procurando que tú hicieras lo que ibas a ir aprendiendo a través del conocimiento de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Ujú. Entonces, léeme por favor el versículo 6, Maribel. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ajá. Ahora el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Te acuerdas que hay un versículo de la palabra en Nuevo Testamento que dice que Jesús graba en el corazón de uno lo que tenemos que recordar? Para mí, la enseñanza de los mandamientos de Dios es preciosa. ¿Por qué razón? Porque Él nos dice que tenemos que recordar los mandamientos y sus enseñanzas para que nos vaya bien en la vida. Entonces, ese grabar en las tablas los mandamientos del Señor fue un preaviso, preámbulo de que en nuestros corazones iban a estar grabados los mandamientos de Dios, que dice la palabra que nos guiarían, nos llevarían hacia las cosas que teníamos que recordar en el momento preciso, cuando tuviéramos que recordar y ejecutar las cosas que Él nos mandaba hacer. Todo tiene una razón de ser en la palabra de Dios. Entonces, léeme por favor Malaquías 4:6 antes de seguir con el Deuteronomio. Esa no te la di. Malaquías 4:6. Dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, tu trabajo en este momento, Gisela, es lograr ese ejemplo de lo que tú dijiste que viste cuando ellos estaban enojados uno con el otro en un momento determinado y tú llamaste la atención. Eso indica que esa es la dirección que tienes que usar, pero no tú. El Señor lo hará para que tú ganes la batalla dentro de tu casa. Volvamos de nuevo, ya viste lo que dice Malaquías 4:6. Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Es una promesa que Dios dice, porque no sea que yo hiera en lo que no quiero hacer. Y ahora mismo vemos en el mundo entero el irrespeto que hay entre padres e hijos. Ese es mi temor. Pero
ese temor Dios te va a ayudar a sostenerlo en medio de la situación para que sepas cómo actuar. Entonces, volvamos a Deuteronomio 6, del 6 al 9, Maribel. Volvámoslo a leer Todo. para Gisela. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, espiritualmente, Gisela, espiritualmente las vas a atar a tus manos. Qué hermoso es esa parte, porque la palabra de Dios dice que nuestras manos son parte de lo que usa el Señor para ganar las batallas. Dice el Salmo 144:1 que dice, Él prepara mis manos y mis dedos para la batalla. Entonces, tú tienes que entender que el Señor ha puesto principios entre padres e hijos para manejarse. Y tú tienes que acordarte de ellos, tienes que aprendértelos. Volvámoslo a leer, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las sobre repetirás. tu corazón. Jesús va a ponerlas en tu corazón como ya las ha puesto. Pero tienes que activarlas de tal manera que eso que está grabado en tu corazón dé frutos de abundancia en tu casa. Amén. Sigue, Maribel. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso es que los judíos usan el mezuzá, porque ellos ponen en los dinteles de las puertas. Yo tengo uno que me regalaron hace muchos años, que no lo he puesto en mi casa porque como es para los judíos, pero lo tengo y es precioso, el rollito me encanta. Lo voy a conseguir para la próxima vez para que conozcan cómo son. Entonces, hemos entendido, Gisela, que todo lo que se mueve en nuestras vidas es espiritual y que la palabra nos ayuda en ese sentido. ¿Qué significa cuando él dice, las atarás a tus manos? Tendrás que aprender a batallar con las enseñanzas del Señor para que todo en tu hogar sea como tú lo anhelas de parte del Señor. ¿Y cómo harás? Tú lo harás espiritualmente y le dirás que todo lo que Él permite, tú lo vas a poner en los dinteles de tu puerta y en los postes de tu casa, para que ahí la ley de Dios se mueva en ese sentido. Para recordar cuáles son las cosas que Él dice. Léeme Deuteronomio 5:16, te di, ¿verdad, Maribel? Correcto. Dice así. Léelo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Te pregunto algo, Gisela. Yo sé que tú le indicaste a tu hijo que no podía hacerlo y lo corregiste. Perfecto. Pero tú entiendes cuáles son todas las leyes que Dios dice sobre las relaciones entre padres e hijos.
que Jehová quiere, que Dios quiere, que Yahvé quiere, que el Señor quiere. Sí, yo también como padre también lo debemos respetar a él. Ajá, pero tú sabes cuáles son las directrices de Dios en ese sentido. En cuanto, O solo conoces detalles por encima y no las llaves que te van a ayudar en tu oración a lograr esa bendición completa. lo conozco como parte del mandamiento, uno de los mandamientos es honrar al padre y la madre. Pero no has ahondado en esa situación. Enseñárselo a él, me indica. No, tú o sea, acuérdate que tú eres la autoridad espiritual en este momento en tu casa, Ajá, porque tu esposo no conoce tanto de Dios como tú, correcto. pero tú tienes que llevar esa autoridad hacia tu esposo Ajá. y hacia tu hijo, porque ahí dice la palabra claramente que se lo enseñarás a tus hijos. Hay que Para, instruir al para joven, hay que instruir al hijo, hay que instruir, sí. para que todo sea bien en la casa de ellos cuando tengan su propio hogar. Ahí dice la palabra, tú se lo enseñarás a tus hijos. Tal cual, y se lo digo así a él, cuando te toca, prepárate bien, escucha bien y trata de andar bien, porque cuando te toque a ti guiar a tus hijos, vas a tener una base. Tú no vas a poder Pero tener pero tu hijo entiende quién es Dios. Sí, Lo entiende completamente. bueno, ahora no sé si sea parte de la juventud o porque yo recuerdo cuando él de chico se iba a la capilla a orar de su iglesia, de su escuela, y la maestra le llamaba la atención cómo él se inclinaba a orar en la iglesia, en la capillita de ellos. Y yo una vez le dije, hace poco le dije, yo quisiera que tú recordaras las cosas que tú orabas cuando estabas pequeño en la escuela. Mira si aquellas que le has pedido en ese momento, hoy día no se te han cumplido. Y él se me quedó mirando. Para que sepas que así hay un Dios. Y un Dios que te ve, y un Dios que te escucha. Un Dios que reprende también. Así que trate de hacer las cosas bien. No, haz las cosas bien para que te vaya bien en la vida. ¿Y qué te contestó? No, él se me queda mirando. De hecho, también hace poco salí a buscar algo, igualito como la amiga, ¿no? Salí a buscar, pero mamá, no vayas a gastar. Y que si tú dices que yo voy a gastar, entonces voy a gastar. Pero tú tienes que pensar que Dios va a proveer. Y cuando yo vine, de hecho, traje un poco más. Y me dice, mamá, ¿te fue bien? Yo sí, porque Dios provee. Él tenía también la mala costumbre de decir, no, lo que pasa es que yo soy pobre. A tal punto que se lo decía hasta en la escuela, de lo más natural. Y me entero por un compañerito de él, que es muy amigo de él. Y le digo, hijo, tú sabes lo que yo estoy batallando por salir de la pobreza. Y tú estás declarando que tú eres pobre. Entonces, lo que tú tienes que decir, porque tu boca, tú tienes poder con lo que dices en tu boca. Porque así ese poder te lo ha dado Dios. Tú no puedes estar declarando que tú eres pobre. No diga más eso. Entonces, son cositas que él va haciendo, yo voy viendo y lo voy corrigiendo. Él me ve y él me dice, mamá, cuando él adquiere algo, yo le pregunto, ¿le diste gracias a Dios? Y me contesta que sí. ¿Ya oraste? Antes de dormir tú oras. Te graduaste del colegio. Le diste gracias a Dios por todo lo que has alcanzado, porque es una meta que lograste. Tú no vas a hacer nada en la vida sino gracias a Dios. Él no me sigue tanta la conversa, no sé si por ser varón o yo de pronto no he hecho ese vínculo de sentarme. Él sí me conversa muchas cosas, me echa muchos cuentitos,
pero en cuanto a eso, él es como muy, de hecho me dice que mamá, pero tú te la pasas de reunión en reunión en Zoom. Yo dije, bueno, gracias a eso, hijo, gracias a eso, a estar con Dios, es que estamos avanzando, estamos alcanzando muchas cosas. No te quejes de las cosas de Dios. ¿Y qué dice tu esposo? No, él me apoya 100%. Si yo tengo que estar oyendo una prédica, él me deja, no se opone a eso. Sí dice como que yo estoy asisto a mucho Zoom o a mucha, porque ponte que ayer estuve en uno de oración, hoy estoy con Dalcor, mañana que si las esposas que oran. Entonces, me preguntan, ¿vas a hacer tal cosa tal día? Ahorita llegué y yo dije, Dios mío, debí pedirle ahora, esto para el sábado porque tengo más tiempo. Y, ay, no calculé bien. Bueno, llegué y tenía un arrocito allí ya hecho, puse un pollito ahí así. Y, oye, todo se me dio de la mejor manera. Yo, ay, Señor, esto solo lo haces tú. Gracias, Padre. Y comieron a su hora y todos bien, todos están contentos. Pero Y, para que ustedes vean que todo lo organiza, hasta eso, el tiempo, Dios no los organiza. ajá. Entonces pregunto, léeme léeme de nuevo Proverbios 3 del 5 al 8. Y me vas a ir contando versículo por versículo qué haces tú en tu hogar. Del 3 al 8. Proverbios 3 del 5 al 8 que leíste al principio. Ah, sí, cierto. Sí. Aquí está. Estoy buscándolo por acá. Ok. Proverbio 3. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. A ver, ¿cómo manejas tú la situación con tu hijo y tu esposo? Con tu propia inteligencia. Lo estuve haciendo así. Y no en tu propia inteligencia. Y así lo estaba haciendo. Bueno, cuéntanos un poquito sobre eso, ¿cómo lo corregiste? Era un choque y definitivamente al darme cuenta, porque es que con Dios es cuando logramos discernir, con Dios es cuando te da las luces y te hace ver que, oye, no es así. Dios es tan bondadoso que me pone a la persona o la palabra correcta por medio de una amiga, una conocida, una líder. Y es así como Él actúa. Así me doy cuenta yo también de que Él me está escuchando. Él sabe que yo quiero estar con Él, que yo lo necesito, que yo lo quiero en mi casa. Sí, Y Él, si Gisela está haciendo las cosas mal, ¿cómo se lo va a ver? Con todo respeto te pregunto, Gisela, Dime. ¿tú quieres estar con tu esposo? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿qué has aprendido para estar más con tu esposo? Porque yo veo que tienes un itinerario bien completo. No, ¿Qué tiempo le das a tu esposo? con él sí compartimos, porque de hecho a veces no estoy todo el tiempo. Si hay que hacer algo con él, vamos los dos, salimos, tampoco es que se puede salir mucho, pero aquí compartimos lo más que podemos. Hay situaciones a veces que se ponen difíciles, pero igual estamos aquí. Sé que a veces exagero, no quería que lo de hoy interfiriera en ellos, en la atención que le tengo que dar a ellos, y todo se me dio de la mejor manera, y era algo que le estaba rogando a Dios todo el día, porque yo soy de las que me meto en la cocina y hasta que ya, y me quedo en la cocina y mi tiempo del trabajo acá, pero yo no quería que dijeran que por esta reunión ellos se iban a ver afectados. ¿Y Y yo, qué ha recibido tu esposo de esa situación? a mí, ahora con mi hermana le dio COVID, yo les dije a ustedes, la hija de ella quiso
venirse acá con nosotros antes de ella contagiarse. Ella quería irse a un hotel, pero yo le dije, ¿cómo te vas a ir a un hotel, muchacha? Vente para acá con nosotros. Bueno, mi hermana me preguntó si podía venir para acá. Le consulté, él no tuvo ningún inconveniente. Bueno, ya pasaron los días, mi hermana vino a buscar a su hija y a la hora de la comida, yo le serví, al primero que le serví fue a él. Y dice mi hermana, oye, ¿y aquí quién come primero? Y dice Sebastián, él pues, mi papá. Ah, y dice mi hermana, ¿en serio? ¿A ti te sirven de primero? Y que sí, ahí sí no hay duda. Mi primer plato que sale es para mí. Estemos como estemos. Entonces a mí me llamó la atención de que, menos se da cuenta de que le tengo algo de atención. O sea, yo siento que esas cosas de pronto pueden ser tan rutinarias que no las miran, pero bueno, me di cuenta de que sí lo mira y se sintió bien cuando lo dijo, pues, se sintió contento de que como que lo atiendo, pues. Sigue con el sexto, con el Proverbios 3:6. Dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Ujú. El 7, eso lo estás haciendo porque te estás dejando guiar por el Señor hasta cierto punto y lo estás haciendo de la mejor forma. El 7, ¿qué dice el 7? No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Pregunto, ¿cómo actúas con tu esposo, con tu sabiduría que el Señor te ha regalado? He tenido que aprender a menguar en esa parte, porque sí hay diferencias de que ahora te estás yendo a la evangélica, ahora te estás no sé qué, tú te estás cambiando de religión. O sea, ese tipo de comentarios. Yo no lo quiero hacer como un problema. De hecho, tampoco siento yo que me estoy cambiando porque lo dije también, lo expuse hoy, Dios no es religión. Lo que sí he visto es que me he enamorado más de las cosas de Dios, de poder confiar en su palabra y buscarla. ¿Y cómo oras, Gisela, para que el Señor te ayude a comprender a tu esposo que no es religión, sino relación? ¿Cómo haces la oración? Porque eso no lo puedes cambiar tú. Él no No, te va a hacer caso a ti. ¿Cómo haces la oración para que tu esposo lo haga? de hecho lo tuve que aprender. O sea, no para cambiarlo, entiéndelo. No para No, cambiarlo, para que sino abra sus conceptos a las cosas de Dios, así ¿no? es. Pero también se interesa. Ahora bien, él se para todas las mañanas, él hace su oración, él se persina, él trata de hacer las cosas, pero hay, como también dije en la intervención, a veces el relajamiento de que acá sí me permiten que si tomarme los tragos, que si no me obligan a diezmar, entonces eso es como un relax que a la gente agarra que no está permitido, que Dios no cree en eso. Entonces, ¿cómo convencerlo? No me va a tocar a mí, sino yo lo tuve que aprender con el tiempo. ¿Y cómo oras por eso? Para que él lo pueda entender. ¿Cómo oras? Le aprendí a pedírselo a Jesús, porque tampoco era que lo sabía, Ujú. dentro de mi ignorancia con esto, y la bondad de Dios, de Jesús, de abrirme los ojos y decir cómo poder orar para que Jesús logre entrar al corazón de mi esposo. Que uno de los versículos de Deuteronomio 6 habla sobre fijar los ojos. ¿Estamos claros? Ok. Ujú. Que son uno de los libros que tenemos que aprender a manejar para saber cómo solucionar las situaciones de nuestras familias. Ujú. Porque ahí están
las leyes que Él quiere que usemos para que nos vaya bien en todo. ¿Ves? Ok. Entonces, el siguiente, creo que es el 8. El 8. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Significa que Honrar al Señor. no solo eso, significa que si tu esposo se endereza por los caminos del Señor, va a ser refrigerio para ti también, Amén, amén, porque la familia va a estar fortalecida en el Señor. amén. Eso es lo que será medicina para ti si eres una mujer con prudencia, si eres una mujer virtuosa, si eres una mujer que sabes cómo manejar tu posición, tu rol como mujer delante de las cosas de Dios, que hay que aprenderlas para que a tu hijo le vaya bien y recuerde lo que hacía de niño, que en algún momento lo dejó de hacer igual y se le han olvidado cosas que aunque tú Hasta para pedir taxi. Me acuerdo que en ese tiempo usaba un taxi y él dije, mamá, voy a orar para que venga un taxi. Y el taxi llegaba. Dije, mamá, llegó el taxi. Yo, para que te des cuenta que Dios nunca deja de escuchar tus oraciones. léete Proverbios 22:6, que también te lo dije, Maribel. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo que estás haciendo tú, verdad? Amén, amén. ¿Y qué es lo que estás logrando con esa instrucción que le das a tu hijo? Mi hijo, la verdad es que él es mi hijo es bien tierno. Yo no le veo maldad en el corazón de él. Es un muchacho que Dios, la verdad, le concede todas sus cosas de alguna manera. Dentro de todo, él no es un niño, un muchacho exigente, jamás me ha exigido nada. Tiene su carácter, pero sé también que el enemigo ha querido entrar en él, lo he visto y he podido arrebatárselo. Y él lo sabe, desde que nació, creo que lo he dicho antes. Y en diferentes circunstancias también, en otra ocasión, fue algo que se me reía en la cara y yo le dije, esa no es tu risa. Sal del cuerpo de mi hijo, porque no te pertenece. Y yo caí al piso. Y aquí, con toda honestidad les digo, yo pensé que mi hijo me iba a patear, porque yo caí al piso. Y él se me quedaba mirando y me daba vuelta, por alrededor de mí caminaba, hasta que se puso de rodillas. Me dijo, mamá, mamá, reacciona, perdóname. En ese momento el papá llamó, todavía no vivíamos juntos, y el papá llamó y le dijo al papá, papá, ven. Estábamos los dos solos allá donde vivíamos antes. Y él no dejó de llorar ni de estar pendiente de mí. Pero yo siempre supe que no era él, era el enemigo que estaba entrando en él. Por eso tenemos que estar muy alerta. Yo siempre le digo, yo te he cuidado hasta de tu sombra, te he cuidado. Yo he podido ir a divertirme en un lugar, estar en la casa de mis hermanos, compartiendo algo y tú allá jugando, pero yo siempre estaba pendiente de ti, de que nadie te hiciera daño, de que no te me fueras a perder. También
voy a cuidarte de quien sea. Y eso nunca se me va a olvidar. Creo que se lo comenté a Denia en aquel momento, esto, lo que me había ocurrido. Y fue una experiencia muy fea, pero con la gracia de Dios pude ver el poder de Dios en ese momento. ¿Y tu hijo hoy en día es respetuoso de las cosas de Dios? Sí, sí. Él pregunta mucho, eso sí tiene mucha de mamá y esto, y mamá, si Dios quiere o Dios permita, Y ahora le con enseñas la palabra, le enseñas la Ujú. palabra. Sí. Ahora te iba a preguntar, cuando me dices que lo conserves en mis manos en lo espiritual, también puedo colocarlo tal cual, ¿verdad? Yo sé que en mi escritorio yo tengo versículos, pero también como para que ellos lo lean. Eso no sería como mucho... O sea, no has entendido. O sea, recuerda una cosa. ajá, Espiritualmente, los movimientos en la casa de una persona se mueven con la protección de Dios, pero uno provoca con la oración que las cosas se den como uno quiere. ok. Acuérdate de eso, que las cosas son espirituales, hay situaciones que aunque son espirituales, nosotros tenemos que intervenir como personas también, como lo estás haciendo tú con tu hijo, que le estás ayudando a que él entienda, pero no le estás dando el fundamento, solo le Ajá, estás dando lo que tú tienes, pero él no se está alimentando. Es lo que te quiero decir, o sea, tú, si él no te tiene a ti, él no sabe lo que ujú, tiene que hacer, ok, porque tú actúas por él y él ujú, tiene que aprender a actuar con él mismo. Lo acabamos de leer en la palabra. Él tiene que ser instruido para que él siempre se acuerde lo que su mamá le enseñó y que él tenga los principios que su mamá le enseñó grabados también en su corazón. Entonces, espiritualmente, lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús es pararte enfrente de tu casa, ujú, los dinteles y los postes de tu casa, ujú. presentarlos para Cristo, para que en esa casa esté la señal de Dios siempre y que todos los que están dentro de ese hogar le puedan pertenecer, no que le puedan pertenecer, porque en ti tiene que haber la disposición para lograrlo, para que él lo entienda, para que tu esposo entienda la verdad que tú conoces. Pero Cristo te va a ayudar a hacerlo. Ay, Glorice. Toda Bueno, esta no es semana, tu toda esta semana, inteligencia. toda Lo, esta semana me la he pasado así mismo, Señor, las puertas, las ventanas, las paredes, Señor. Entra en esta casa, que se haga tu palabra, tu voluntad, Señor. sí, pero no bajo tu propia inteligencia, No, que mira que el Señor te puso ese versículo. Significa que de alguna manera tú en lo personal tratas de mover las cosas con tu autoridad y no con la autoridad que Cristo quiere dentro del hogar. Tú solo tienes que aprender el conocimiento del Señor con lo que tú deseas con tu esposo y tu hijo. ¿Cómo quieres que la situación se mejore entre los tres, entre padres e hijos, y que tu rol con tu esposo sea mejor también? amén. Todos tenemos que aprender eso diariamente, pero en ti tiene que ser fuerte
porque tu generación es de los dos. Tu generación, que es tu hijo, es el que va a dar frutos buenos para Dios. Porque son marido y mujer y ese es el hijo de los dos. ¿Comprendes? La bendición de tener una familia unida como la tuya. Que es una familia más sólida en el Señor. Porque están siendo llevados a que la familia sea como el Señor la imaginó, como la pensó, como la creó, como la dispuso, teniendo el temor a Dios, pero que cada uno sepa el rol que le corresponde. A tu esposo sacerdote, a ti ayuda idónea y a tu hijo respetarlos a los dos y ser un hombre de bien el día de mañana. Eso es lo que Dios quiere en tu casa. Amén. Y tú eres una bendición para todos los que te escuchamos, porque se refleja, primero se refleja que en tu corazón está Jesús, y que lo has entendido, y que eres firme en tus decisiones delante de tu esposo y de tu hijo. También lo has entendido. Lo único que tienes que usar la inteligencia de Dios para que produzca más en tu esposo y en tu hijo y recuperen ambos directamente ellos lo que tienen que recuperar y que tú no seas el que estés ahí diciendo lo que tienen que hacer cada uno de ellos, sino que ellos aprendan a hacerlo como ellos tienen que hacerlo, no porque tú se los digas, sino porque ya Dios sembró en sus corazones eso que leímos en la palabra de Dios. Átalos, que estén en tu corazón para que siempre sean de bendición a otras generaciones. Entonces, el tema decía, ¿cómo lograr que yo pueda decirle a mis seres queridos que Jesús es importante? Lo estoy diciendo de otra manera. Si quieres, vamos a pedir que lo repita Maribel el tema exactamente cómo era para... Dice así, ¿cómo impactar a mi familia en medio del desconocimiento de ellos? O sea, primero, tú estás impactando, pero estás impactando sin que quede la semilla continua. Solo ellos hacen porque tú les dices, pero ellos tienen que tener esa semilla también en el corazón puesta por Cristo. ¿Comprendes? Amén. Totalmente. Entonces, por eso dice que no te pongas en tu propia inteligencia a hacer las cosas, sino que tienes que permitirle al Señor que con tu oración de esposa, tu hijo y tu esposo lo entiendan. Y es espiritual, como tú lo aprendiste a hacer. Y así va a mejorar todo lo que tiene que mejorar en tu hogar. No solo eso, va a mejorar muchísimas cosas. Muchas cosas van a poder mejorar. Porque vas a lograr entender cómo debes de actuar en el proceso. Tú le dices al Señor, como dice la palabra, repite eso donde ata a mis manos. Repite ese versículo, Maribel. Dice así, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y el 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Eso es lo que todos tenemos que hacer con nuestros hogares. Pero vuelvo y digo, una bendición para ti que tu hogar puede ser más firme, más fuerte, porque la pareja es la que originalmente se formó con hijos. No significa que otros hogares no puedan recibir, Totalmente. pero es más firme en tu caso personal, porque tú honraste tu familia y nunca pusiste los ojos en otro procedimiento. Es lo que tú has dicho aquí en este lugar en otras ocasiones, que tú aprendiste que tu familia era importante. Y como tu familia era importante, tú decidiste a trabajar por tu familia y hoy estás recibiendo frutos de ese conocimiento. Pero tiene que mejorar para que tu esposo y tu hijo también tengan lo que tienes tú. Porque si tú impactas a tu esposo y a tu hijo, lograrás impactar a tus seres queridos, tu familia, como le impresionó a tu hermana que comió primero tu esposo y eso le impactó, el respeto que le tienes a tu esposo. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para Gisela. El tema está muy bueno, Muy bueno. Gisela, y sobre todo yo los insto a todos a que lean el libro de Deuteronomio. Es una joya ese libro, precioso ese libro, y que sepamos que son parte fundamental de la bendición que tiene el pueblo judío, porque ellos son prósperos, porque siguen las cosas que Dios ha puesto en esos 5 libros, para que no se les olvide y lo graben en su corazón de dónde los sacó Dios. Creo que ellos están por el año 5000 y tanto, creo que es la última información que tuve del año en que ellos están. Y ellos siempre han recordado de dónde los sacó Dios de la esclavitud, cómo vivieron, porque ahí dicen, cuéntenselo a sus siguientes generaciones. Entonces a ti te toca contarle a tu hijo para que tu hijo le cuente al otro, le cuente al otro, le cuente al otro de lo que sucedió contigo y tu esposo. Sí, porque todo radica en eso. El desconocimiento de él es porque no tuvo esa semilla por parte de sus abuelitos, que fueron los que lo criaron. Pero, Entonces, pero él se arrodillaba en la iglesia cuando era pequeño. el Yo le papá, expliqué. hablo del papá, hablo de mi esposo. Ah, ok. Ajá, el desconocimiento de él es porque no tuvo esa semilla de quien hablara. Al contrario, sí había un respeto por la iglesia, por ir a la iglesia, pero más nada. Pero es que quizás, perdona que te lo diga, quizás Gisela es que tú se lo quieres meter como tú lo entiendes. No, he aprendido, Gloricel, estoy aprendiendo. Todavía no lo has aprendido bien. Ese es el No, problema. estoy aprendiendo. El problema exactamente. Tú Estoy quieres que sea aprendiendo. como tú lo quieres, No. bajo tu propia inteligencia. Ya está. Por eso es que esto es para mí, o este versículo es para mí.
tengo que decirlo ese día. Bueno, Y recuerda, eso es importantísimo que lo tengas grabado en tu corazón y que también vuelvas a leer lo que dice el Deuteronomio sobre los hijos y los padres por supuesto. para que hay varios versículos, bastantes versículos de las relaciones entre padres e hijos en la palabra. Ate de ellos y apréndelos a manejar en tu propia casa para que sea de bendición. Amén. Y verás cómo todo se resuelve en el tiempo de Dios. No con tu inteligencia, sino con la de Dios. Gloricel, una pregunta. ¿Puede una persona orar al Señor para que su familia cree una nueva, una relación personal con Jesús? Explícate un poquito más Porque vamos a poner un ejemplo. Yo tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo mis hijos. Yo soy una mujer cristiana y yo estoy trabajando para la salvación de mi familia, ¿verdad? Pero mi familia no necesariamente tiene una relación personal con Jesús. Para que eso se dé, ¿verdad? Que uno va trabajando en ello, uno va haciendo muchas cosas en el camino, pero puede uno en medio de su oración íntima con Jesús pedir por ello, para puedes que Él pedir, inquiete esos corazones. puedes pedir por ellos, pero la palabra es clara que dice que aunque tu esposo no esté convertido directamente, es salvo, porque tú lo vas a salvar. Eso dice la palabra en 1 Corintios 7, en las situaciones del matrimonio. Ahí lo dice claramente. ¿Y los hijos? Los hijos sí, porque los hijos son semilla de ambos. Y entonces, por lo que yo recuerdo que yo aprendí en mis primeros pasos con el Señor, los niños tienen la capacidad de recordar hasta los 6 años lo que aprenden. No significa que no van a aprender después de los 6 años, pero ellos son como esponjitas hasta los 6 años. Significa que lo que uno quiera que ellos aprendan de Dios, lo van a aprender más fácil en su etapa de crecimiento como bebés, como personas recién pequeñitos. Entonces, después va a ser un poco más difícil, no imposible, por la rebeldía de los muchachos. Entonces, primero que nada hay que entender algo. El hijo de Gisela tiene el entendimiento, pero no tiene la semilla de tal manera que camine sola sin que necesite el apoyo de su mamá, y eso tiene que cambiar porque él ya es un muchacho adolescente que necesita entender los procesos para evitar que cuando se reúna con personas contrarias o que no sean directamente de su casa, él se sostenga en medio de las diferencias que pueden haber de credo o que pueden haber del entendimiento que existe de sus raíces profundas. Entonces, si el muchacho no ha tenido realmente un temor interno dentro de su vida de que las cosas de Dios son importantes, el muchacho se va a ir por lo que piensan la mayoría de los que lo rodean. Entonces se va a perder el camino que tú le has podido trazar por esa situación. Entonces, lo más importante que yo creo en ese tipo de cosas es que la oración de una madre tiene mucho poder, y lo que yo recomiendo en el nombre de Jesús es que primero se entienda que él va a tener que estar
rodeado de personas buenas y malas, siempre, igual que nosotros. Nosotros siempre estamos rodeados de personas que quizás no son como nosotros deseáramos, pero Dios nos da un temple por lo que hemos aprendido de Él y nos sostiene por esa situación a que no nos desviemos del camino mientras estemos cerca de Él. Dice la palabra, mientras que estén unidos a mí, no van a ser, no se van a extraviar porque yo soy el tronco y todo lo que se sostiene en el tronco se mantiene. Pero los muchachos jóvenes no son muchachos que normalmente entienden las cosas como las entiende un adulto que ha pasado ya por experiencias diferentes, porque el joven se cree que tiene todas las respuestas como joven. Ya él cree que él puede manejarse solo, que puede tener amistades aunque no estén dentro de su lugar, las puede mantener y eso es mentira. Entonces la oración de la madre esa tiene que ser que el Señor permita que las enseñanzas que tú le diste se mantengan en ese niño y que se acuerde como el hijo pródigo. El hijo pródigo se descarriló, pero el hijo pródigo llegó un momento que cuando estaba rodeado de cerdos, dijo, en la casa de mi padre yo estaría mejor. Entonces, ¿qué significa? Siempre va a haber una luz al final de la situación que va a provocar que esa persona regrese al camino de esas oraciones de esa madre que ha velado por sus hijos toda la vida. Y yo creo en eso, y yo creo que la oración de una madre tiene mucho poder, porque a mí me ha pasado en el caso personal de una de mis hijas, que cuando creo que va a irse por otro camino, el Señor me indica cómo orar y lo hago y enseguida se rectifica el camino de ella como persona. Entonces, solo tienes que saber que una relación con Dios siempre va a permitir que tus hijos se mantengan en el camino correcto. Si entendemos el valor de lo que significa tener a Dios y cómo lograr que la familia se ordene como debe de ser. Siempre he creído que la oración tiene poder y que si yo conozco bien la dirección correcta de Dios, eso va a provocar que todo en mi vida sea de la forma en que tiene que ser, porque Él va a sostener toda la situación conforme a su voluntad y a lo que yo he creído que Él puede hacer por mí y por mi familia. Y eso es una joya, por eso dice, átalos a tus manos, guárdalos en tu corazón, para que siempre sean de bendición y recuerdes, el Señor dice en su palabra, no es que tienen que estar, pero que la recuerden ustedes en su corazón. Y ese es el éxito de que cualquier cosa que quieran hacer, no lo van a poder hacer. Y hay una parte en la Biblia que habla de un hombre que se llama Jefté, y él andaba con muchachos ociosos alrededor de él, que no hacían nada bueno, y Dios se los quitó, porque tenía un propósito con él y se los quitó. Entonces, si Dios lo puede hacer todo, solo lo único que tenemos que creer nosotros es que Él lo puede hacer y puede cambiar el lamento en baile. Y todo lo que nosotros nos hemos esforzado, lo que no se debe hacer es lo que le dije a Gisela, no lo hagas por Él, enséñalo a que Él lo aprenda, porque si no, siempre va a depender de Gisela como su mamá. Y eso no es lo que Dios quiere. Uno tiene que depender de Dios. Ya le va a tocar a él aprender a hacerlo. Él Ahora, lo tiene que aprender a hacer. Y todos lo tenemos que aprender a hacer. y sobre todo porque como le dije, yo le digo, tú eres un milagro. Tú no tienes idea lo que es verte en un hospital.
pensé que la doctora te diga, puede que no pegues, puede que sí pegues, que tengas que tomar un medicamento de por vida. ¿Sabes qué? Que te digan eso de un hijo. Tú lo superaste, hijo. Lo Dios, importante es que, Dios por quiso eso que dice el Señor, mis hijos son míos, tus hijos son míos, y lo dice la palabra de Dios. Yo te los he prestado para que tú los eduques, pero son míos. Nuestros hijos le pertenecen a Dios, no a nosotros. Eso lo aprendí yo hace muchos años cuando yo empecé a caminar. Que Dios tiene algo muy especial para ti. Yo le digo así, Dios tiene algo muy especial para ti porque Él está ahí contigo como tú no te lo imaginas. O sea, uno tiene que entender que Él es el dueño de todo, de todo, de todo. Y eso te da la paz necesaria para entenderlo, ¿no? Porque dice, dejarás a tu padre, a tu madre, a tu tío y te fijarás conmigo. Ese es el camino de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Enseñarlos a sobrevivir en un mundo donde el respeto a Dios sea lo importante. Y que recuerden siempre que hay que fijar los ojos en Dios primero. Amén. Amén. Eso es lo importante. Y bueno, ya estamos sobre las 8. No sé si alguien tenga alguna pregunta, sino para hacer el cierre. En este Gisela. tiempo es importantísimo eso. Pasas las citas bíblicas, Maribel, para que la gente las busque. Ya las tengo listas, sí, con mucho gusto yo las paso. Adelante, Gisela. ¿Qué? La oración no. de cierre. Okay. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad, Padre, que me das, Señor. Gracias por escuchar mis súplicas, Padre. Gracias porque cada clamor, Padre, que he presentado ante tu altar, Señor, ha sido escuchado. Asimismo, Señor, te pido que cada clamor de cada mujer que está aquí presente, Señor, aun aquellas que no han podido conectarse, Señor, pero en su corazón está el cor, Señor. Toca, Señor, cada necesidad, cada súplica, cada situación que estén pasando, Señor. Que seas tú el que obre en cada una de las experiencias que estemos viviendo, Señor. Que son experiencias, son pruebas, Señor, de las cuales tú nos llevarás, Señor, en lo alto. Gracias por cada una de tus bondades, Señor. Gracias, Señor, por todas las gracias que recibimos, Padre Santo. Bendícenos en nuestros momentos, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor. Planta bandera de la fe en cada hogar, Señor. Sella, Señor, con tu sangre preciosa cada una de las súplicas que aquí estamos presentando, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. A ti toda honra, gloria y honor. Por gloricer, Señor. Te pido por su sanidad, Señor, en su pie. Ese huesito, Señor, que ella tiene, que le está molestando, Padre. Toma el control, pon tu mano, Señor, sanadora, Padre. Haz tu obra en ella, Señor. Y una vez más veamos, Señor, cómo tú levantas, Padre. Toda adversidad, Señor, tú la enderezas, Señor. Gracias por cada una de tus misericordias. Te pedimos perdón por las ofensas o las faltas que hayamos cometido. Te entregamos a nuestros esposos, Señor. Sacerdotes del hogar, Padre, para que sean ese apoyo, Señor. Y nosotras, mujeres virtuosas, Señor. Nuestros hijos, Padre, semilla tuya, para que den fruto en su tiempo, Señor. Plantados a la orilla del río, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas y cada una de las oportunidades que nos das. Por aquellos que están enfermos, Señor, que tienen algún tipo de padecimiento. Cualquiera que este sea, Señor. Manda sanidad, Padre. Ángeles y arcángeles, Señor. Con el soplo del Espíritu Santo. Limpiando y purificando, Señor. Cada cuerpo, Señor, cada célula, Señor. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Gisela. Informarles que para el próximo sábado 22 de enero, 4 de la tarde, hora de Panamá, tendremos a nuestra compañera Elizabeth Cedeño, que nos va a compartir el tema Me esfuerzo en Jesús para ganar victorias. Sábado 4 de la tarde, hora de Panamá. Así es que los esperamos a todos. Bendecida noche, Gisela. Muchas gracias por tu charla de esta noche. Gracias, Gloricel, y bendiciones para todos.